Y nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Alberto Aranguibel, constituyente por el sector independiente, analista político. Hola Alberto, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hay distintas movidas políticas. Quiero comenzar con los candidatos, sin duda, para luego pasar a las acciones que toman las autoridades en medio de un contexto internacional que desafía precisamente el proceso electoral venezolano. El presidente candidato Nicolás Maduro se mueve, por ejemplo, por todo el país y pese a lo que algunos tal vez sientan que es una contradicción, hay miles de personas que lo acompañan en cada estado. Sí, pero no es ninguna contradicción. Contradicciones internacionales que quisieran no verlo. Claro, pero no son tampoco todas. Fíjate, lo que está sucediendo en Venezuela no es nada excepcional. Nosotros estamos viendo el ritmo, el desempeño, el desenvolvimiento perfectamente normal de una democracia profunda como la que hay en Venezuela. Venezuela no es un país que está al borde del estallido, ni que está sumido en la violencia, como lo venden esas cadenas internacionales que han posicionado esa imagen catastrófica de Venezuela en el mundo. Pero no con estas imágenes, por ejemplo, estas, ahorita veremos el otro lado de la cámara, hay miles de personas acompañando esas movilizaciones. A eso me refiero a que lo que hay es el desempeño, el desenvolvimiento de una democracia sólida, profunda, que es querida y respaldada por la gran mayoría de la población venezolana, por la totalidad de las electoras y los electores. Más del 85% de la población venezolana respaldan la elección como la vía para dilucidar las diferencias políticas. Y eso es, digamos, la barrera que tiene el imperio norteamericano en su pretensión de tratar de instaurar en Venezuela la absurda lógica de democracia pidiéndole a la gente que no vote. Entonces, eso es lo último, eso es lo más reciente. Exactamente. Que no se entiende, sea democrático pero no salga a votar. Bueno, porque sí, fíjate, hay alguna gente que ha hablado en el ámbito internacional, en el debate que se está dando político con todo lo que está sucediendo en el mundo, de una suerte de retorno a la Guerra Fría. Y lo que nos está diciendo la verdadera realidad de lo que pasa hoy en el mundo, en todos los conflictos que hay, en los que tienen como factor denominador común a los Estados Unidos como uno de los actores fundamentales en cada uno de los conflictos que hay en el mundo, es que pareciera que lo que estamos es tratando de volver al siglo XVI, no a la Guerra Fría, como lo está impulsando Estados Unidos con sus aliados fundamentales, sus aliados de la OTAN, que ya en sí mismo es un adefesio en términos históricos que no tendría ninguna razón de ser, porque la OTAN es una coalición de fuerzas de naciones que surgieron en el calor de la Segunda Guerra Mundial y que una vez que ya instaurada además la ONU y los demás organismos multilaterales que surgieron después de la Segunda Guerra, no tenía ningún sentido. Sin embargo, Estados Unidos lo ha fortalecido a través del tiempo en la búsqueda de la dominación planetaria, que es una cosa distinta a las acciones que está tratando de llevar, por cierto, de manera ilegal, completamente ilícita, saltándose el derecho internacional, sancionando naciones a diestra y siniestra. Y cuando uno mira el mapa global del planeta, se da cuenta de que no hay, que la única coherencia que hay en las acciones que está tratando de aplicar Estados Unidos contra las naciones es la cobertura planetaria de una dominación que él pretende imponer. Es decir, cuando tú ves que hay una sanción a Rusia, una sanción a Irán, una sanción a Venezuela, lo que hay es la visualización que tiene el imperio de cómo puede dominar desde el punto de vista de la percepción global al mundo entero a partir de instaurar la idea en las sociedades, en el mundo, hoy en día en la sociedad entera de la humanidad, la idea de que quien decide qué es lo que debe pasar en el planeta es los Estados Unidos, es la Casa Blanca. Lo que pasa es que ese mundo es distinto. Evidentemente ese mundo ha cambiado. Por supuesto. Venezuela no es la misma y ahí se evidencia de nuevo en este proceso electoral. Ni el mundo. Rusia no es la misma, China no es la misma. Y hay otras naciones emergentes. Y hoy lo vimos, por ejemplo, con la conmemoración del Día de la Victoria en Rusia, en toda Rusia, porque en algunas agencias noticiosas venden que fue solo en Moscú, no, en toda Rusia, con la misma emoción del primer día, rescatando una verdad que los Estados Unidos ha tratado de borrar de la faz de la tierra, la de que fue Rusia quien ganó la Segunda Guerra Mundial y no los Estados Unidos de ninguna manera. Y eso
lo vemos en la atrocidad que significa la manera como la misma sociedad norteamericana está leyendo la historia contemporánea cuando le preguntan en cantidad de investigaciones que han aparecido, que han sido publicadas en estos días, y se encuentra cuando le preguntan a estudiantes de alto nivel en los Estados Unidos, gente en la calle, que quién ganó la Segunda Guerra Mundial, ellos creen que fue los Estados Unidos y ni siquiera saben el nombre de quién era el contrincante, es decir, ellos no saben el nombre de Adolfo Hitler ni siquiera. Entonces esas distorsiones son a las que se ha abocado el imperio norteamericano a través del tiempo para borrar la historia de los pueblos, la historia de los movimientos progresistas que han tratado de irrumpir en la búsqueda de la justicia y la igualdad social a través del tiempo, como lo está haciendo Venezuela. Entonces, lo que se está haciendo contra Venezuela no es una acción que tenga un fundamento alguno en la realidad, como he dicho desde el principio, sino que es el empeño histórico del imperio por tratar de borrar la historia que no le conviene para imponer no solo su dominación, sino una concepción del universo que le conviene. Y en próximas horas veremos si hay una alianza definitiva entre candidatos de la oposición, como por ejemplo Bertucci y Henry y Falcón. ¿Crees que eso va a suceder? Eso pudiera, ¿hacia dónde se decantará? Claro, pudiera perfectamente suceder porque es una demostración de que hay una democracia en ejercicio en Venezuela, que hay libertades políticas perfectamente constatables, entre otras en esas acciones que podrían llevar adelante estos grupos, pero que demuestran además la solidez de la revolución bolivariana como proceso de transformación de la sociedad en la búsqueda de un modelo de redención del ser humano, de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez y que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro. La necesidad desesperada de tener que aliarse contra el candidato Nicolás Maduro significa que hay un altísimo nivel de conciencia, como lo hay en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, de que el respaldo popular en esta profunda y amplia democracia venezolana es mayoritario para el presidente Nicolás Maduro como líder de ese proceso revolucionario que ha puesto al ser humano como centro y eje de su accionar. En caso de que se dé esta alianza, ¿qué desafío significa para el chavismo? Bueno, significa el desafío del trabajo duro, como siempre ha tenido que asumir la revolución. Este no es un proceso que tiene dificultades en este momento, que es agredido en este momento, sino que lo fue desde el principio mismo, desde que apareció en escena el comandante Chávez en 1998. Y en cada una de las coyunturas difíciles ha salido airoso el proceso por una razón esencial y fundamental, que es el altísimo nivel de conciencia y de compromiso revolucionario que tiene el pueblo venezolano. Ese es el verdadero bastión de lucha de la revolución. No es una propuesta antojadiza como han querido colocar en estas agencias noticiosas e internacionales al servicio de los intereses del imperio norteamericano, que tratan de colocar como un régimen que está bajo las órdenes de un tirano el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Esa infamia que se ha tratado de urdir contra Venezuela, la están viendo hoy en día aquí los acompañantes que están atestiguando todo este proceso desde el exterior, que han venido a Venezuela y que ya están aquí en Venezuela y están presenciando y viendo, por ejemplo, lo que ha sucedido el día de hoy, esta reunión de alto nivel en el Consejo Nacional Electoral, donde están sentados todos los representantes de las fuerzas políticas, que no son solamente una por candidato, como tú lo sabes, sino que son varias organizaciones. Entonces era una gran mesa la que estaba ahí y que no se reúne hoy nada más, sino que se viene reuniendo desde la inscripción misma de las candidaturas, como se han reunido siempre en todos los procesos electorales, las organizaciones políticas que han asistido, que han presenciado, que han atestiguado y que han avalado con su firma todas las auditorías que certifican la idoneidad, la transparencia, la pulcritud del sistema electoral venezolano. Esa es otra contradicción, porque después de que firman todas las auditorías, salen a los medios como un asunto político, evidentemente, que puede haber fraude. Más que contradicción es irresponsabilidad. La mayoría, si no todos, los que están hoy, que son unos cuantos apenas, confabulados en el plan de promover la abstención para este proceso electoral desde el ámbito de la oposición, son todos aquellos que fueron candidatos, que optaron a cargo y que en la mayoría fueron electos con el mismo sistema que está previsto para este 20 de mayo para elegir al presidente de la República y que en su momento calificaron de irresponsables las propuestas o los llamados de abstención cuando ellos eran candidatos. De modo que lo que se ve es que hay, por una parte, una gran falacia, una gran mentira por parte de esos sectores, como han hecho desde siempre, pero luego lo que hay es una gran irresponsabilidad con la democracia venezolana, porque se sabe que ese tipo de propuesta lo que hace es abrirle, alentar
las posibilidades de que el imperio norteamericano encuentre un terreno fácil para su agresión contra Venezuela. El titular hacia afuera. Alberto, eres constituyente por el sector independiente. Con esto te quiero despedir, con esta reflexión. ¿Cómo se vive desde la Asamblea Nacional Constituyente el proceso electoral? ¿De qué manera se aporta desde la Asamblea, desde la ANC, a este momento que resulta tan importante para el país? La ANC no es un organismo suprasocial, es un organismo que está integrado por la gente del pueblo, por hombres y mujeres trabajadores de la ciudad, del campo, de todos los sectores, de todos los estratos. La gran mayoría, 2/3 de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, que fue electa con la más alta votación en la historia de participación política en Venezuela, es gente que viene de los sectores laborales, de todos los sectores, desde los trabajadores del campo, los pescadores, los agricultores, etcétera. Todos los sectores están representados en la Asamblea Nacional Constituyente y eso significa que hay un pueblo que está activado en todos los niveles de la institucionalidad venezolana, del Estado venezolano, en la defensa de su democracia, de su soberanía, de su independencia, que es lo que hace que no puedan encontrar un camino expedito para sus propósitos de asaltarnos como economía, como país y como pueblo por parte del imperio norteamericano y de sus aliados. Alberto, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes.